A partir del video que hice sobre los ensambles chinos, particularmente hablando de los procesadores Xeon que ya están descatalogados y se consiguen usados por muy bajo costo, me refiero a los procesadores Intel Xeon Broadwell y Haswell, versión 3 y versión 4, pero también, cómo no, a las placas madre X99 que venden por AliExpress, surgieron dudas, aclaraciones y correcciones. Destaco que muchos de ustedes son expertos en este tipo de ensambles. Aquí ha comentado gente que ha armado miles y miles de equipos de esto. Yo no, yo el último que armé fue por el año 2020 o algo así. Me han dicho unas cuantas cosas en comentarios que quiero dejar en evidencia. Intento que toda esta información no pase desapercibida. La idea es compartir y desarrollar más el tema porque hay mucha gente que le interesa todavía, incluso para este 2025. Bueno, a mí sí me interesa. Siempre me puede venir bien tener una computadora de más. Mi intención no es tanto comprar uno y probarlo y ya está, no, sino hacer una buena relación con los chinos para que me envíen varias o para que sea algo constante o marcas diferentes, probar una con la otra, a ver si realmente vale más o conviene más un procesador que el otro, de manera que podamos comparar cada caso y apreciar también las novedades. Aunque no lo creas, hay novedades, porque no todas las placas son las mismas del 2020. Todavía hay modificaciones nuevas en BIOS, hay TPM, hasta que no vendan el último Xeon no van a descansar. Muchas gracias por el apoyo que le estás dando al canal, por compartir. Esperemos cerrar bien el año y empezar este 2025 con todo. Recuerda que puedes unirte a las membresías del canal por aproximadamente $1 al mes, depende del país. Y te voy a hablar también de mi patrocinante Cupcase. Si buscas una llave para activar Windows con seguridad usando solo la opción de activación, sin modificar el sistema, sin cambiar ningún parámetro del KMS, sin ejecutar comandos en CMD, una llave original y única la puedes comprar en Cupcase. Es muy fácil activar Windows. Solo entras con el enlace que te dejo en la descripción del video o en el comentario destacado y le das a comprar. Te aparecen los medios de pago, escribes el cupón ACA para un 25% de descuento y luego te llega tu llave de 25 caracteres lista para copiar y pegar. Se activa de inmediato. Son claves OEM por volumen, son seguras, el chino se la compra a Microsoft al por mayor y las revende. No tienen nada de raro, activan bien y directo en los servidores de Microsoft. No hay que ejecutar programas, no hay que hacer modificaciones de software, no hay que hacer modificaciones en la configuración del Windows y por eso son seguras. Cupcase, código ACA, enlace en la descripción. Bien, primero este comentario. El precio. Dudo que un combo Xeon V4 cueste menos de $150. Esto es más o menos. Sí hay procesadores de $5 con 10 núcleos, versión 4. Sí hay placas como la Killida que cuando están en oferta las podemos conseguir por menos de $40. Y la RAM no es tanta plata, depende de cuánta le vas a poner. Entonces si la intención es armar algo funcional, rápido y barato, ya lo tienes. No es el tope de gama, pero también es cierto que ya que están regalando todo, que estos Xeones están baratísimos y tal, entonces metámosle más procesador, el más caro, metámosle RAM, una tarjeta con más carriles, podemos encarecerlo cuanto querramos y siempre nos sentimos tentados a hacerlo. Tampoco es igual la oferta para todos los países. Para España, por ejemplo, hay un tema de impuestos que le meten 20 o 30% de más y no todos los artículos están igual disponibles en todos los países. Puedes seguir buscando, busca donde quieras, busca como quieras. Quizás lo hice querer parecer más fácil de lo que realmente es, o simplemente te estás yendo directo por las opciones de combo o algo sin seleccionar las piezas individualmente. Hasta donde he visto los combos como que le ponen un sobreprecio y lo venden todo junto más caro o no sé, cada publicación es un mundo, hay que rebuscar en esa aplicación y encontrar más o menos lo que sea conveniente. AliExpress discrimina mucho por país. Cada país tiene artículos distintos, precios distintos, ofertas distintas. Pero voy a tratar de traer todas. Wanansi, Machinist, Jinsha. Algunas son impronunciables para nosotros. ¿Qué me llamó la atención de Killida? Que te aseguran en el propio título que admite el chip TPM 2.0. Y te dice cuál es el compatible. En este caso el DMC. Contexto. El TPM es un chip de seguridad. Un estándar que se creó hace como 20 años. Es viejo esto del TPM. Solo lo incluían algunas portátiles empresariales en aquel entonces. Con el tiempo se empezó a integrar en todos los procesadores. Ya hoy día no es necesario comprar un chip TPM aparte, porque los procesadores Intel Core desde la 8ª generación y los procesadores AMD Ryzen ya incluyen TPM. Me refiero, procesadores del 2018 para acá, más o menos, prácticamente todos tienen un TPM. No me extiendo, ya hemos hablado de TPM en el canal. El TPM es necesario para que Windows 11 funcione sin modificarlo. Sí, puedes modificar Windows 11 para que no lo requiera, pero se pierde la ventaja.
La idea de instalar Windows 11 es poder tener todas las funciones de seguridad activas. Pero estos procesadores Xeon son previos a la integración del TPM. Son más viejos que los procesadores que incluyen un TPM integrado. ¿Qué pasa? Que las placas madre, las tradicionales de toda la vida, tenían y tienen un conector para poder ponerle TPM por hardware. Es un conector para ponerle un módulo que hace de procesador de seguridad. Es un chip. El problema es que la forma de conectarlo no es estándar. No es como un puerto PCI o un puerto USB. Asus tiene un tipo de conector. MC tiene otro. Gigabyte, ASRock, cada uno tiene el suyo. Los chinos ahora fabrican TPM genérico. Si tú tienes un Core i5 de cuarta, de quinta, de sexta generación que venían sin TPM integrado, mira bien si tu placa madre tiene conexión para ponerle TPM. En aquella época era carísimo, pero ahora es barato. Los chinos compran estos chips TPM que fabrica la marca alemana Infineon, y con este chip te hacen un módulo genérico. Si tu placa X99 es modelo viejo o de diseño viejo, porque son placas 2019, 2020, 2021, pero diseño viejo, previo a la popularización de Windows 11, probablemente no va a tener conector para un módulo TPM. Y si lo tiene, a lo mejor no lo soportará en la BIOS. Millones de placas se fabricaron con soporte para TPM que nadie nunca lo instaló. Entonces los chinos pudieron pensar que a nadie le iba a interesar. Hasta que llegó Windows 11. Estas quillidas te prometen que sí admiten un conector para TPM fácil de conseguir. Entonces yo quiero traerme varias tarjetas X99, pero que sí tengan el conector TPM y que te pueda asegurar que efectivamente lo tiene y que el módulo sea realmente seguro y no un bypass para hacerlo funcionar porque sí. Porque si tú me haces un bypass ahí, una cosa que te haga creer que el TPM funciona y después no funciona o no te da la seguridad por la cual fue diseñado, entonces tampoco tendría sentido. Otro comentario que se repite: ¿qué pasa con el set de instrucciones de estos Xeon? Son muy viejos, ¿valen para gaming? Sí, mi hermano, afortunadamente están vigentes en ese sentido. Los sets de instrucciones son prácticamente los mismos hoy que antes, no han cambiado. Esto funciona con DirectX 12, con Vulkan. Obviamente habrá mejorado un poco la interpretación del FP16, los procesadores aumentan de IPC cada año, los procesadores son mejores cada año, estos ya son un poco viejos, pero en términos generales no hay ninguna instrucción de DirectX 12 o de Vulkan que no vaya bien con estos Xeon con los videojuegos actuales. Hasta el último videojuego se puede jugar allí. Así que es un mito total eso de que no están preparados para videojuegos. Un procesador a frecuencias altas va bien. Incluso podemos activar el Resize Bar. También hay mucha gente que te quiere comparar el rendimiento de un 9800X3D con el de un Xeon de $5. No, hay 10 años de diferencia entre uno y el otro. Continuando con los comentarios, voy a tomar este texto larguísimo de David Gaven que prácticamente me resumió el trabajo y me hizo todo el guión del video. Quédate que estos puntos son importantes. Te puede convenir más un Xeon V3 que un V4, sobre todo para gaming, aunque sea un poco más vieja la versión 3. Muchos me dicen que para gaming el V3 es mejor, para otras aplicaciones habrá que ver cada caso, y esto se debe al famoso TBU. ¿Qué es el TBU? Bueno, sabes que los procesadores no solo tienen núcleos, sino que cada núcleo van a cierta frecuencia. Lo que leemos en las especificaciones como frecuencia base, frecuencia turbo, que se mide en gigahertz, resulta ser que los de versión 3 permiten desbloquear esta frecuencia y llegar a velocidades más altas, permiten hacer turbo, y los versión 4 no permiten hacer turbo. Y por encima de los 4 GHz, alguien me dijo hasta 4.6, TBU, Turbo Boost Unlock, que en realidad es un mod chino. Entonces, como los videojuegos, por diseño, por la forma en cómo están programados, suelen aprovechar solo 6 u 8 núcleos, resulta mejor tener un V3 y tener 8 núcleos con frecuencias altas que tener un versión 4 con muchísimos más núcleos pero con frecuencias bloqueadas. Allí hay que ver qué uso le vas a dar al procesador. Algunos lo quieren para hacer un servidor o para renderizar, o por cualquier otro motivo podrían preferir V4. Cada caso es un mundo. Además, no todos quieren tocar esas frecuencias. Esos procesadores ya llevan años de uso. Frecuencias altas implican mayor desgaste, temperaturas altas. Es factible preferir versión 4, quizás con V4 no llegues a las frecuencias máximas turbo, pero te mantienes estable y seguro. Si lo vas a usar tal como viene de fábrica, sin hacer modificaciones, sin hacer overclock, la versión 4 es mejor porque es más nuevo. Está hecho en 14 nanómetros en lugar de 22.
Hay una diferencia considerable en eficiencia, imagínate, de 14 a 22. El controlador de memoria es más estable y más rápido. Hay mejoras en la virtualización, en las instrucciones AVX, en el IPC en general, lo que decíamos ahorita. Sí es posible que prefieras un V3 para alcanzar frecuencias más altas, pero un V4 sigue siendo un mejor procesador en general. Está muy buena la aclaración para tomarla en cuenta a la hora de decidir. Puede que un V3 te sea más recomendable que un V4 por tener frecuencias más altas, aunque no sea mejor que un V4 en general. Sobre el tema del rendimiento-precio, cuando lo comparé con un Ryzen 5 5600, quizás sigue siendo una ganga y que este procesador no esté tan lejos en rendimiento de un Ryzen 5600, así como yo pensaba que le llevaba una ventaja tremenda, quizás no sea tanto. Hay muchas opiniones encontradas allí. El Ryzen sigue estando sobre los $100. El Xeon sigue siendo mucho más barato y la placa también. Yo los últimos Xeon que armé fueron en 2019, 2020. El Ryzen más nuevo que había en aquel entonces era el 3700, costaba más de $300. Estaba recién saliendo. Ustedes me están animando a volver a este nicho dentro del nicho. Estoy viajando al pasado. No me voy a dedicar 100% a Xeones viejos, pero sí voy a tratar de abarcar lo que pueda como para llenar el canal de YouTube de videos hasta hacerme rico y famoso. Muy importante, lo de la BIOS. Me dicen que las BIOS son viejas, de las azules. La interfaz no importa tanto, pero espero que no esté lleno de vulnerabilidades de seguridad y sin actualizaciones. Sé que han hecho actualizaciones, sé que se puede activar el Secure Boot, pero en temas de seguridad hay herramientas de detección para encontrar las vulnerabilidades. Se puede hacer un pentesting con las mismas herramientas que otorga Intel, por ejemplo, para ver si esto es vulnerable o no, o cómo evitarlo o cómo parcharlo. Otro tema recurrente, consumo energético. Una cosa es lo que la especificación diga y otra cosa es lo que el procesador haga. Es cierto que si tu procesador tiene 180 vatios de consumo, aquí el amigo lo aclara muy bien y pues yo trato de expandirlo para que quede para todos, no quiere decir que encendiste la computadora y ya te está gastando la energía. No es que está 100% del tiempo a 180 vatios, no es así. Esto tiene que quedar muy claro. El procesador no está continuamente al 100% de uso. Un ejemplo válido puede ser tu teléfono móvil. Si te pones a jugar en el teléfono, probablemente la batería te dure 3 horas o 4. Pero si usas solo WhatsApp, puede que te dure muchísimo más, ¿no? Claro, porque el consumo de energía está condicionado al uso. No es que vas a tener el consumo al máximo siempre. Ahora mismo aquí tengo un Ryzen que se supone que está configurado para consumir más de 200 vatios. Y una tarjeta gráfica también de otros 200 vatios. Y no es que mi computadora esté todo el tiempo consumiendo energía, no. O sea, ahí está prendida, mira. Ahí está prendida. Bueno, ahí se ven las luces, obviamente, está prendida. Esto no quiere decir que siempre está consumiendo. Imagínate el gasto energético. No. Mientras estoy aquí o navegando en internet o escribiendo guiones, el consumo total de la torre, todos los componentes en su conjunto no llegan a 100. Ahora, si abro el OCST, fácil paso de 500. Aquí en la opción de máximo power, que activa la gráfica y el procesador. En total, toda la torre, cuando demandamos poder de cómputo, es cuando realmente consumimos la energía. Si yo abro un videojuego demandante, vamos a ver que estoy consumiendo más que si estoy viendo videos en YouTube. Lo que sí es cierto, y aquí tampoco puede haber confusión, es que la eficiencia energética era menor antes. El rendimiento por vatio, cuando estás jalando mucho, cuando estás jalando 200 vatios aquí, tienes mucho menos poder de cómputo que cuando un procesador nuevo está consumiendo lo mismo. Pero eso no debería de condicionarte, no debería ser un motivo de preocupación relacionado con la factura del servicio eléctrico. Simplemente es una computadora que es mucho menos potente que una actual cuando consume lo mismo y ya está. Entonces aquí sí le doy la razón a muchos defensores del Intel Xeon, del Xeon viejo. Totalmente. Incluso me sorprende que muchísima gente entre en alerta con el tema del consumo eléctrico. Yo me niego a creer que la diferencia en la factura del servicio eléctrico sea algo considerable en ese sentido para alguien. Yo viví en una ciudad que es muy cara, donde la electricidad es cara. De hecho, me fui de esa ciudad por lo cara que es y no me hacía una diferencia en la factura eléctrica tener la computadora prendida o no. Era más o menos lo mismo. No sé cuánto se pagaba, ya se pagaba 30, 40 céntimos, algo así, 40 céntimos por el kilovatio hora. Eso no es, o sea, no tiene nada que ver con estos consumos, son pocos en comparación con los precios. No es que voy a apagar la computadora para no consumir energía o que no voy a hacer overclock porque me va a gastar mucho, después me va a salir la factura de luz cara. No, eso no, nunca, o sea, esto me ha sorprendido de verdad. Esa cuenta la sacan las empresas que tienen 1000 servidores, 1000 procesadores, cada vatio cuenta. Sí, de verdad que tanto drama por un vatio más o un vatio menos. No. Nunca entendí a los defensores del consumo. ¿Cuántos céntimos de diferencia te hacen unos cuantos vatios más en momentos puntuales? Y estamos calculando la diferencia. O sea, si no tengo este, tengo este. Este también gasta. Yo recuerdo, porque también soy viejo, ¿ok?
Vamos a hacer competencia de ver quién es más viejo aquí. Recuerdo que en los años 90, si no eres lo suficientemente viejo, escucha la anécdota que es muy retro también, para que sepas dónde viene todo esto. En los años 90, los procesadores consumían ya 30 vatios con overclock. Allí comenzaron las primeras preocupaciones por el consumo, porque 30 vatios era muchísimo para lo que estábamos acostumbrados. Ya era una barbaridad en su tiempo, pero la preocupación no era por la factura de la luz, sino por la temperatura, los reguladores de voltaje, que si iba a soportar esa intensidad de corriente, todas esas cosas. Todo era muy básico todavía y llegaron los primeros disipadores con ventilador. Intel añadió una instrucción nueva a la arquitectura x86 que se llama HALT, con H. La instrucción indica al procesador que no haga nada, que deje de funcionar, así como lo oyes. Eso rápido se incluyó en el kernel de Linux y como un servicio en Windows NT. HALT no se aprovechaba en MS2. Los que usábamos Windows 95, 98, que eran basados en MS2, teníamos que ejecutar un programa llamado CPU idle, no sé cómo se pronuncia esa vaina, pero idle significa inactivo. Era un proceso, una aplicación que ejecutamos de fondo que se encargaba de llamar en bucle la instrucción HALT y así mantenía el procesador fresco, menos consumo. Era un proceso que mientras más se ocupara, más frío iba el procesador. Cuando pasamos a los sistemas NT, es decir, Windows 2000, XP, todos los que vinieron después, esto por fin venía incorporado en el sistema operativo y se mantiene tal cual hoy por hoy. Allí comenzó todo. Lo que ves aquí, estoy en Windows 11, ¿ok? Lo que ves aquí que dice porcentaje de uso, 1%, 2%, 10%, lo que diga, es porque hay un proceso llamado inactivo que le hace el contrapeso. Este proceso ejecuta la instrucción HALT manteniendo fresco al procesador, manteniendo a raya el consumo. Eso cuando no hay demanda de uso, es decir, este es el proceso que tiene la mayor prioridad en el sistema, el proceso inactivo. NT lo tenía como un proceso, Windows XP, Windows 7, ya no me aparece en Windows 11 aquí en el administrador de procesos, en el administrador de tareas, en la pestaña de procesos, no me aparece aquí, pero si abrimos el Process Explorer, esta herramienta de Microsoft, de sysinternals, aquí está, proceso inactivo del sistema y aquí dice el porcentaje que ocupa. Hoy día es un proceso protegido del sistema que no se puede matar, que tiene la prioridad máxima y está allí para mantener bajo el consumo la mayor parte del tiempo. Si no estamos renderizando o haciendo alguna vaina muy demandante, la mayor parte del tiempo estaremos muy por debajo del 100% de uso del procesador. Vuelvo a abrir el OCCT para que veas cómo el proceso este se va a 0 porque el uso del procesador se va a 100 y sube el consumo. Uso del procesador 100%, System Idle Process 0. Detengo el OCCT y volvemos al 1% de uso y 99% para el inactivo. Así que no le hagas mucha mente a eso del consumo porque el sistema operativo lo sabe administrar muy bien. A menos que estés 24 horas renderizando, ya tú ves. Espero que estos pequeños detalles te hayan sido útil. Por tu atención, muchas gracias. Y estaré atento a los nuevos comentarios para que sigamos alimentando esta temática. Y así tengo excusa para seguir haciendo videos mientras convenzo al chino para que me envíe 1 tonelada de hardware. Chao.